Hoy vamos a usar este día para el razonamiento, para el análisis desapasionado. Y entonces, cuando vos disponés de una tribuna o cuando uno tiene la fortuna de interceder e ingresar a una tribuna donde lo observan, lo ven, lo escuchan, lo analizan 3, 4, 5.000 personas diarias, 5 teatros ópera llenos, o sea, son 5 funciones del Teatro Ópera de Buenos Aires, que caben 1.000 personas, 1.000 y tantas personas, diarios te ven, es un paquetazo, es un compromiso. Y claro, si vos sos un afortunado que tenés ese toque de la providencia, tenés que ser muy cuidadoso. Y uno siempre anda con miedo de meter la pata, de decir lo que no debe decir o que no tiene que decir. Porque el problema grande es que nadie te pregunta. Y cuando nadie te pregunta, nada, vos tenés la obligación de decir la verdad. Porque cuando te preguntan te podés ver acorralado y podés mentir. Te ves acorralado frente a una pregunta y salís por la tangente a decir cualquier mentira. Pero cuando nadie te pregunta y vos tenés la libertad de exponer tus ideas, es un compromiso del carajo. Entonces, este tema que nosotros desarrollamos, o estos temas que nosotros desarrollamos todos los días, están imbuidos de ese compromiso moral con el ausente, con ustedes. Y uno trata, porque el problema es muy claro, no es que estamos aquí en una apuesta para ver si logramos una concientización o si logramos que alguien nos apoye y que nos financie una campaña política y que podamos llegar a ser intendentes, diputados, senadores. No, acá estamos más allá de eso. Estamos más allá de la política y de la mezquindad de buscar un puestecito. Acá estamos ya dando un mensaje, el último mensaje. No te puedes equivocar. Entonces, hoy vamos a tocar un tema importantísimo. Y claro, cuando vos hablas de un tema importantísimo, y depende de dónde se mire, puede ser importante para un sector, pero para otro le importa un corno. Tu idea, tu propuesta o tu alegato. Pero cuando el tema que vos vas a tocar trasciende fronteras y se ubica, se instala en los intereses del mundo, hay que tener cuidado ahí y a ver cómo sale. De eso vamos a hablar hoy. De la visita de López Obrador a Washington, del recibimiento de Trump y de la importancia que para el continente tiene. Porque Estados Unidos en los últimos tiempos ha tenido 2 golpes extraordinariamente importantes que los ha llevado a deponer la soberbia. No es que sean tan malditos, es un país noble, de gente noble, pero muy soberbio. Estados Unidos, la política de Estados Unidos es soberbia, se lleva todo por delante. Y entonces ahora, la pandemia del coronavirus que tiene 200.000 muertos ya, y la invasión que comenzaba desde América del Sur, de Centroamérica, hacia sus fronteras, los ha hecho meditar, los ha hecho pensar, los ha puesto en la realidad. Y el gran protagonista de eso no es ni Estados Unidos ni el hambre de Centroamérica, sino México. Y específicamente su presidente. Todo un lujo. Pero un tema extraordinario para hablar y desarrollarlo, a ver si se logra transmitir lo que hay en la profundidad de ese acontecimiento. Porque lo que se ve ahí visuales, está bien, un tema, un título de diario, pero en la profundidad de los intereses del continente puede ser, pero determinante. El que López Obrador haya sido recibido ayer con bombos y platillos en la oficina oval del gobierno de Estados Unidos
Y para muchos no tiene ninguna significancia, pero para quienes conocen el valor que representa ir, no de rodillas, ir a decirle aquí estamos nosotros y firmar un documento de importancia que integra uno de los países más evolucionados, ricos y potentes del mundo, con otro que no le viera la saga, que es Canadá, y con México, que es parte de nosotros, de los marginados, de los vilipendiados, de los explotados, de los marginados sociales, de los que padecen hambre, miseria y todas las contingencias de la pobreza. Y ahí estuvo López Obrador en nombre nuestro, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta. Y curiosamente casi nadie ayer habló del tema. Por eso es bueno que nosotros rescatemos la importancia del hecho, no la visita es, sino el hecho, que pueden, como nosotros venimos sosteniendo en esta tribuna, cambiar el destino nuestro. Y claro, hay muchos que van a decir, dejate de joder, viejo, si vos sabés que Estados Unidos no te va a respetar nada, que te va a pasar por encima. No, esta vez no. Esta vez te lo puedo asegurar que no va a ser así. Y te lo voy a explicar por qué. Es decir, te lo voy a explicar con la teoría filosófica de Perón. Porque el maestro es el que nos dejó la enseñanza, por eso nosotros podemos hablar. Por eso podemos hablar con tanta certeza muchas veces. Se viene el continentalismo. Ya se ha dado cuenta Estados Unidos que por más bombas y por más energía nuclear que dispongas y por más submarinos y plataformas, verdaderos islas en el mar que son los portaaviones, y es relativo a la fuerza. Hoy en día ya las fuerzas son distintas. Entonces ha llegado a la conclusión de que hay que consolidar el continentalismo, hay que consolidar el continente. Pero se han dado cuenta porque lo están padeciendo en sus propios sentimientos. O sea, yo estoy aquí viendo cómo este país está preocupado por la pandemia, o sea, se muere la gente. Por más poder que tengas y dinero y todo, están heroicamente luchando, pero terrible. Y la otra es el hambre de Latinoamérica, los vecinos, el patio trasero. Y eso es una cosa que al proyectado en el tiempo es dramático. Es dramático y es un problema que en vez de disminuir, porque ellos han utilizado todos los elementos, ellos han hecho experimentos, Estados Unidos ha hecho toda clase de experimentos para controlar Latinoamérica, pero no ha resuelto el problema del hambre. Y ese es el problema que a ellos los acecha permanentemente y cada vez más, porque cada vez son mayores la cantidad de habitantes marginados en Latinoamérica. Entonces este poderío extraordinario que tiene, pasa el río Bravo y empieza el drama. Se le vinieron 40 y pico de mil marginados sociales hambrientos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y afortunadamente la manija que manejó con maestría López Obrador les detuvo. Por eso lo recibieron ayer. ¿Qué te crees? Lo recibieron porque se dieron cuenta que es un hombre valiosísimo para ellos, pero es valiosísimo para nosotros también, porque es un interlocutor válido que ahora nosotros tenemos, no teníamos antes. Nosotros no teníamos interlocutores. Por más que peregrinábamos hablando de los problemas, no nos daban bola, pero cuando los hechos, por eso siempre te digo yo, los hechos son los que responden por tus afirmaciones, por lo que sean tus verdades o tus mentiras, los hechos. Entonces, López Obrador detuvo esa marea humana que avanzaba con hambre y que no nos iban a matar a todos. Pues imagínate 50, 60, 70 mil personas avanzando a través de todo México imparables. ¿Lo iban a detener las fronteras? Para nada. Sin embargo, la maestría de López Obrador, como te digo, los detuvo. Y le sirvió como argumento para convencer a esta gente, a estos de aquí, donde yo estoy ahora, de que había que ocuparse de la pobreza. Y logró de inmediato financiamiento para generar movimientos sociales y de protección en Guatemala, en Honduras y en Salvador.
Y ya está operando esa ayuda y esa contención, pero asimismo desarrollar la parte sur de México para captar la gente que pasaba y darle trabajo ahí. Logró el milagro. López Obrador logró el milagro. Por eso ayer lo recibió Trump como un héroe. Porque es un héroe para nosotros. Y te voy a explicar más detalles, porque es importante que lo sepamos nosotros, que estamos distraídos nosotros allá en tonterías, en la grieta, en operadores minúsculos de la política, gente sin capacidades de imaginar nada, que se están peleando contigo, que te están insultando permanentemente, que no tienen un solo proyecto de creatividad para nada, que no tienen capacidades para generar ninguna idea que realmente apunte a resolver alguno de los problemas, excepto algunos pequeños chispazos que ahora pareciera que nuestro gobierno le intenta, pero tienen la desgracia de tener una oposición sesgada y energúmena que no entiende nada más que el razonamiento de la bestia, la fuerza de la bestia, romper todo. Y es difícil esa situación. Fíjate vos que nosotros hemos venido peregrinando en el desierto acá, en esta tribuna, tratando de hacer entender que la única salida que nos queda no es la revolución social, es la negociación. Pero cuando hablo de negociación, cuando nosotros hablamos de negociación, no hablamos de la negociación esa con poderes rimbombantes y alfombras rojas, no, este tipo de negociación, de hacer trascender la idea, porque la única negociación posible es cuando la idea toma cuerpo. Por ejemplo, cuando se produce el avance sobre México, de toda Latinoamérica, de toda Centroamérica. Y salieron alfombras rojas, no. Salió el gobierno de México primero a contener, a conversar con la gente esa que venía. ¿Cuál era el problema? Mandó López Obrador a conversar con los gobiernos. Los gobiernos dijeron, es incontenible, nosotros no podemos parar, esa gente se va porque tiene hambre, porque yo no tengo cómo darles de comer, no tengo cómo darles trabajo, no tengo cómo poner ningún tipo de proyecto en movimiento porque no tengo dinero, estamos llenos de deudas contraídas por los militares que estuvieron en dictaduras y que nos comprometieron el país por 200 años, nosotros no tenemos un centavo, por eso se nos va la gente, de hambre. Y acá se ha producido una eclosión en la delincuencia, el delito, en fin, no se puede salir a la calle porque hay hambre y hay miseria y ahí entonces crece la delincuencia, el narcotráfico y todo. Por eso no podemos contenerlo. Entonces cuando López Obrador manda a su gente y ve eso, regresa. Cuando el gobierno de México recaba esa información, da vuelta la cara y se presenta con Marcelo Ebrard, el ministro de Relaciones Exteriores, que es un profesional, y empieza a hablar con los americanos. Y le dice, escuche una cosa, se olvida México del agravio. Hasta ese momento, fíjense qué cosa curiosa, porque es bueno saberlo. Posiblemente la gente de ustedes, la gente de Argentina, de Sudamérica, no lo sabe. México estaba siendo agredido, decía Trump, públicamente. Los delincuentes son mexicanos, con narcotraficantes, ladrones, sinvergüenzas, o sea, los estaba insultando abiertamente. Les voy a hacer un muro, no quiero verlos más a México, matan a los hijos, se matan entre ellos, se violan a las mujeres. Y entonces, ¿cómo hubiera reaccionado otra persona que no fuera el presidente de México? Enconado. Sin embargo, utilizó la inteligencia. Dio vuelta y le dijo, señores, ustedes tienen un problema que nosotros desde México se lo podemos resolver. Y empezó a venir el cardumen de Centroamérica. Y avanzaba y no se podía detener. Y esta gente paró todo. Y entonces López Obrador siguió negociando con sus mensajes, mandando mensajes de conciliación, no haciéndose eco del insulto, del agravio, muy hábilmente. Esto lo tiene que saber la gente. Y fue transformando ese encono, esa agresión del presidente Trump contra México en lo que ayer vimos.
recibirlo con flores. Eso es negociar, eso es inteligencia en política. Y entonces habrá abierto una puerta gigantesca para inversiones, para desarrollo, en fin. Es ilimitado lo que ahora con Canadá y Estados Unidos, México, va a prosperar y va a desarrollarse México, porque está él haciendo sus proyectos y desarrollando sus planes de infraestructura, aeropuertos, el tren del Pacífico al Atlántico que va a reemplazar el canal seco de Panamá, y además una destilería y transformando México. Es Perón en el gobierno. Nosotros que sabemos lo que es realizaciones, construcciones, nosotros sabemos eso. Aquí es cuando viene lo que pudiera ser un pequeño, un modesto aporte de nuestra parte. O sea, nosotros hemos participado, hemos observado in situ los cambios que se lograron en un proceso de menos de un año de negociaciones, de accionar, de poner... No, porque hay dos posiciones que siempre lo he venido repitiendo y claro, la repetición a veces, si no está bien explicada, no conlleva la enseñanza. Nosotros tenemos la costumbre de pasar la gorra, de ir a mendigar. Por ejemplo, ahora todo el movimiento internacional que está en Argentina es para negociar su deuda externa. Eso es todo lo que está haciendo el gobierno y todo lo que vienen haciendo los gobiernos en los últimos años. Negociar la deuda externa. A ver cómo podemos nosotros pasar la gorra y que le pongan algo en la gorra. O sea, a ver cómo podemos pagar, en fin, las mismas de siempre. Pero no estamos proponiendo nada. Y nosotros hablamos en este espacio, en esta tribuna, de propuestas, que es lo que México hizo, por eso cambió. Imagínense que México, cuando Trump los insultó a todos y dijo que iba a construir un muro y todo eso, se hubiera enganchado en eso. Y hubiera convocado a su pueblo a una rebelión contra Estados Unidos. ¿Cómo estaría ahora el mundo? ¿Cómo estaría ahora todo esto? Entonces se dan cuenta que la negociación es el accionar inteligente de estos tiempos. Porque estos tiempos son tiempos de negociación, porque ya las fuerzas han sido superadas por las necesidades. Te repito, las fuerzas que eran intocables han sido superadas por las necesidades de los pueblos, que son millones. Entonces, si se siguiese y acompañase una propuesta como la de López Obrador, que habría que ver y acercarse a este hombre para que nos introduzca, nos ayude, nos sugiera ideas, capacite a nuestros funcionarios. O sea, hay que acercarse a México, porque hay muestras evidentes de que son hechos los que hace México, que son hechos ganadores. Lluvia de inversiones, ahí están las lluvias de inversiones. Él lo prometió, lluvia de inversiones. Él proyectó desterrar la corrupción en México. Nos dijo, van a venir lluvia de inversiones, nos dijo. El gran problema, el gran drama de nuestro país es la corrupción. Y apuntó a eso. Y era prácticamente imposible. Este país, ese México, estaba realmente tomado en manos de la delincuencia, pero no de la delincuencia solamente del narcotraficante, la delincuencia de cuello blanco. Habían entregado el patrimonio de México y se permitía robaban miles, millones de litros de nafta de los gasoductos, de los oleoductos, y se consideraba una pérdida del Estado y se descontaba como gasto público. O sea, no se podía combatir eso, lo que llamaban y le llaman el huachicoleo. Por todo eso, la sucesión de actitudes de la conducción de López Obrador es la que ha producido los resultados. No solamente en el campo internacional, que ayer se vio con evidencia, sino en lo interno. El respeto, porque sin combatir, que está combatiendo todos los males endebles de un país que estaba acosado por todo lo que fuera de la ley. Entonces ahora, nosotros que estamos en el fin del mundo,
que estamos prácticamente, si lo vemos y preguntamos a los políticos, estamos acorralados, somos las víctimas de un mal infernal que nos castiga, que se burla, que nos explota, que nos esclaviza, y que no hay una sola visión para salir de esa trampa, y que la única que nos ha quedado es saber cómo negociamos con los fondos, a ver cómo nos tienen piedad para perdonarnos la deuda, y no hay una decisión firme del gobierno para decir esto es así. O sea, en este momento se necesita firmeza, no se necesita blandura, firmeza para decir nosotros no estamos en condiciones de poder cumplir nada que firmemos y nos comprometamos. Esto tiene que ser así y sostenerse, y que el pueblo entienda, pero para que el pueblo entienda hay que mandarle el mensaje al pueblo para que el pueblo entienda de qué se trata. No podemos pagar porque no vamos a pagar con el hambre, pero eso hay que explicarlo bien. Y explicarlo bien significa no hacer como el maestro Ciruela, con un pizarrón y un puntero, sino explicarlo bien significa primero convocar a los que saben. Hay mucha gente en la Argentina que sabe, hay mucha gente que está en la boludez, pensando revoluciones, y pensando tomar el gobierno, y pensando desestabilizar el gobierno, y pensando hacer marchas, y volteretas, banderazos y estupideces. Hay muchísimas, incluso de los nuestros. Y hay otros que tienen, o tenemos, la lucidez mental para decir, mira, eso está mal, eso no sirve, habría que hacer esto o escuchar a estos o observar cómo está procediendo este o tal cual o el otro país o el otro dirigente. Porque es cuestión de inteligencia. Nos ha sobrepasado la realidad a todos en el mundo en este momento. Esta pandemia nos ha igualado, entonces tenemos que aprovecharla. No hacer lo que están haciendo muchos, que van a ver cómo hacen, cambian el gobierno, cambian un ministro. No, eso es. Hay que ingresar al espacio del gobierno y decirle, mira, esto no funciona por esto, esto y esto, demostrarle y acercarle ideas para que esta gente de una vez termine por convencerse que requiere de gente especialista, que hay en el país muchísimos muy esclarecidos y otros que están mucho más esclarecidos que los esclarecidos. Entonces es una lástima perder esa oportunidad, sobre todo cuando uno ve alrededor que está todo regalado para empezar a hacer cosas distintas, todas las que se hayan hecho y las que ahora se pretenden hacer. Esa es la diferencia. En cambio, si por el contrario seguimos enganchándonos en lo que dice Majul, en lo que dice Leuco, en lo que dice La Nata, en lo que dice Morales Solá, en fin, en lo que dicen todos esos pobres diablos, que están haciendo un trabajo sucio para ensuciarse más ellos mismos y no ayudar a nadie para nada, ni aportar ninguna idea, de crímenes, de estupideces, de novelas que se inventan, de cosas que contradicciones, de juicios, de jueces, fiscales, en fin, es una maraña de mediocres. Si nosotros no arrancamos como pueblo de esa inmundicia que conforman el Poder Judicial y todos sus jueces y fiscales, la prensa corrupta, estúpida y mediocre y decadente que tiene la conducción de las ideas de los argentinos, si nosotros no salimos de ese pozo de mierda, y nosotros no vamos a ver nunca nada de lo que está pasando en el mundo, ni vamos a aprender cómo hay que hacer. Ni siquiera vamos a hacernos oír si tengamos alguna idea o verdad. ¿Te das cuenta la diferencia? Imagínate vos que López Obrador, cuando Trump lo insultaba e insultaba a todos los mexicanos, lo hubiera seguido a los periodistas que lo hubieran apoyado. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, nosotros estamos frente a una gran oportunidad, pero es una gran oportunidad, depende de donde la veas. Porque si la ves desde la mentalidad de cualquiera de los periodistas, o de cualquiera de los jueces, de cualquiera de los fiscales, estás jodido. Si la ves de la mentalidad de algunos funcionarios, estás en la calle. Si la ves objetivamente desde el lugar de los economistas, te das cuenta que toda esa gente nos sirve. Mirá dónde nos ha llevado, mirá lo que nos está proponiendo.
Fíjate, escucharlos lo que ellos proponen. Si hay alguna idea que proponen cómo salir de esto y te lo demuestren. Entonces hay que salir por otra alternativa. Hay que escuchar a otras campanas, hay que buscar otras ideas, otras personas, otros orientadores, otros horizontes. Esto no funciona, no funcionó, no está funcionando, y todo lo que escuchamos como corola, como canto de sirena o como batifondo, es negativo, es perverso, es mediocre. Entonces te invito a que te desprendas de eso y que mires arriba y que escuches a los que saben. Hay muchos en Argentina que saben mucho, mucha gente capaz, y tenemos una oportunidad de hacerlo. Y tenemos en el norte del continente a alguien que ya le está produciendo resultados lo que hace. Entonces, en fin, te dejo la inquietud. Espero que esta charla te haya interesado. Ojalá te sirva. Ojalá nos sirva todo para aprender. Y si me lo vas a comentar, comentame de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado. No me hables de bueyes perdidos porque te voy a borrar. No quiero que interceda gente que viene a perturbar lo que estamos haciendo. Cualquier opinión que no tenga relación con el video lo voy a borrar con todo respeto. Pero estamos trabajando con mucho sacrificio para transmitir ideas. Y no queremos que vengan acá a este espacio a ensuciar el espacio. Vos sos el responsable y debes cuidarlo esto. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.